Regresamos a Más Positivo a esta hora de la mañana, día martes, y vamos a hablar de un tema muy interesante, Matías, porque lo comentamos, creo, no sé si aquí en el mismo set o fuera del programa, de una pequeña, no aquí en Chile, que de 3 años con parálisis cerebral, producto de una estricta dieta vegana a la cual sometieron sus padres desde los 4 meses de vida, o sea, muy, muy chiquitita. Y entre las limitaciones que se encontraba la disminución de leche materna, y para ahondar sobre los beneficios de este último alimento esencial para los más pequeñitos, vamos a conversar con un pediatra, Manuel Lovera, pediatra. Vamos a profundizar en este tema y de la importancia que tiene la leche materna y también qué pasa con estas dietas tan estrictas, ¿no? Que finalmente estos estilos de vida debiesen estar supeditados a los adultos y no a los niños, someterlos a una dieta vegana o de cualquier otro tipo, cuando sabemos que los pequeños deben tener una alimentación balanceada desde su primer día de vida. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días, muchas gracias por darnos una parte de su tiempo en nuestro programa. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Bueno, Manuel, comentando esta noticia, ¿Cuáles cuéntenos son cuáles los, son los los beneficios? beneficios de la leche materna en los primeros meses de vida de un recién nacido. bueno, lo primero que hay que decir que, bueno, básicamente los bebés humanos vienen para consumir leche materna, así como los bebés de otros animales mamíferos vienen para consumir la leche de su especie. Por lo tanto, la leche materna es lo que fisiológicamente y naturalmente debería recibir un bebé recién nacido. Y básicamente lo que ocurre desde el momento del nacimiento, sobre todo cuando ocurre el parto o el nacimiento por vía vaginal, o sea, los partos normales, ocurre una situación de producción de catecolaminas, o sea, de hormonas de estrés que hacen que ese bebé en el momento del nacimiento tenga una relación más estrecha con su madre, lo que incluso permite la dilatación de las pupilas para la entrada de luz, el aumento de la frecuencia cardíaca y la posibilidad de que él recte, o sea, vaya encima del abdomen de su madre hacia el seno materno y pueda lograr lo que se llama el apego precoz, que es la primera succión. Con respecto al tiempo o la necesidad de leche materna, sabemos que fisiológicamente los bebés humanos están hasta el momento en que se sientan y que comienzan a salir los dientes, que son más o menos los 6 meses de vida, deben consumir exclusivamente leche materna, o sea, lactancia materna exclusiva. Incluso no necesitan tomar otro líquido como agua si esté haciendo calor, o incluso la práctica de toda Latinoamérica, que es una cosa que hemos encontrado desde México hasta aquí, hasta la Patagonia, el consumo de agüitas de té o agüitas de planta que pueden ser mortales en los bebés, pero muy mortales. Dentro de eso está esa práctica que hicieron en Australia, creo que escuché, de darle leche de coco. En algunos países del Caribe, incluso algunas mamás le dan agua de coco y no leche de coco como suplemento de la lactancia, y eso también no debe ocurrir. Y básicamente la lactancia debe ocurrir más o menos hasta los 2 años de edad por una razón fisiológica. Hasta los 2 años termina la primera dentición, los bebés son capaces de brincar y de tomar algunas cosas. O sea que en la naturaleza, desde el punto de vista natural, un bebé humano a los 2 años sería capaz de cazar pequeños animalitos. Estamos hablando hace miles de millones de años. Y ese proceso fisiológico se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, la lactancia materna debe persistir hasta los 2 años de edad. Y cuando se inicia la alimentación más o menos al sexto mes, la alimentación es suplemento de la lactancia. No quiere decir que la leche sea parte de su dieta, sino sigue siendo parte fundamental de su dieta, hasta el año donde ya los alimentos son fundamentales y la leche es un suplemento. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se les dice a las mamás que es que la leche ya no lo alimenta. Y algo que es increíble de entender es que 30 ml de leche materna tienen las mismas calorías que tienen 30 ml de leche de vaca. Es lo mismo, son 20 calorías por cada 30 cc. Por lo tanto, no es que la leche que se compra en los supermercados o que viene formulada en polvo tenga más calorías que la leche humana, ni que sea mucho mejor. La leche humana aporta todos los nutrientes, inmunoglobulinas, protección contra infecciones. De hecho, se sabe con el tiempo que la lactancia materna es posible que prevenga enfermedades a largo plazo porque cambia la microbioma del intestino del bebé y puede incluso cambiar que expresiones genéticas de genes como la diabetes, la hipertensión, la obesidad o el infarto al miocardio sean modificados por la lactancia materna. Por eso es súper importante, y teniendo en cuenta que Chile ocupa más o menos el tercer lugar de obesidad infantil de Latinoamérica, cosa que es grave, muy grave,
y que hay que tener en cuenta, nuestros bebés deben consumir más lactancia porque eso va a prevenir que tengan obesidad y enfermedades metabólicas en la edad adulta. Así que eso es muy importante. Y por otro lado está la parte afectiva, o sea, el vínculo que hace un bebé frente a su madre. De hecho, un bebé cuando se está amamantando ve directamente a los ojos a su madre, es su primer amor. Y ese amor persiste por los 2 años. Incluso hay estudios que dicen que estos bebés a largo plazo tienen más posibilidad de llegar a la universidad, de ser exitosos en la vida, de tener familias estables. Y lo más importante, que sus padres no sean abandonados cuando son adultos. ¿Por qué? Porque hay ese vínculo entre padres e hijos. Incluso el padre también hace ese vínculo. Eso va acompañado de otras prácticas como el colecho, el porteo, que es la crianza en brazos. Y muchas veces queremos criar a nuestros hijos como una especie de nazi. O sea, el bebé no puede llorar. El uso de chupete, que es terrible, es como taparle la boca a un bebé, el usar un chupete, porque el bebé no llora porque es loco, porque está manipulando, porque quiere molestar a su mamá. El bebé llora porque tiene una necesidad. Y cuando usted le pone algo en la boca es como decirle, para allá va, no llores más, cállate, no quiero escucharte. Y eso, desde el punto de vista psicológico, es terrible para uno como humano. Entonces, esas cosas hay que tenerla en cuenta. En ese sentido, bueno, ¿qué nutrientes suele aportar la leche materna en los primeros meses de vida o hasta los 2 años, que es lo recomendable, como mencionaba? Y asimismo, ¿qué diferencia hay con estos suplementos que se les llama también como rellenos, que son estas leches instantáneas que suelen preparar muchas veces las madres porque no tienen bajada de la leche también? Bueno, con respecto a los nutrientes, tienen la misma cantidad de nutrientes, pero mucho mejor absorbibles. Por ejemplo, hay un mito sobre que los bebés que toman leche materna deberían consumir hierro. Y la verdad es que, aunque es cierto que la leche materna tiene menos hierro que las fórmulas, lo que también es cierto es que el hierro que está presente en la leche materna se absorbe en el 100% y el que está en las fórmulas apenas en un 20%. La cantidad de proteínas es la misma y la leche, las fórmulas que compramos que son en polvo, básicamente tratan de simular lo que es la leche materna. Por eso muchas veces ven que en las comerciales aparecen sustancias como para mejorar el desarrollo neurológico del bebé, pero esas sustancias están de manera natural en la leche materna, que son los ácidos grasos de cadena larga, que permiten el desarrollo del cerebro humano y aumentan el coeficiente intelectual de los bebés. Hay un estudio interesante. Sí, preguntarte también respecto de la alimentación de la madre, porque obviamente la leche materna que se crea, digamos, en el cuerpo de la madre tiene que ver también con la alimentación de la madre. Entonces preguntarte cuáles son los tips ahí y dónde se debiese cargar un poco más la alimentación en esta etapa de lactancia. Bueno, lo que se ha visto en los estudios es que las diferencias de nutrientes de madres de diferentes países, inclusive de áreas donde hay pobreza extrema, por ejemplo como en África, a la diferencia por ejemplo en Europa como en Alemania, las cantidades de proteínas o de grasas solamente son en microgramos de diferencia, o sea que es muy poca. Y lo otro es que en cuanto a la alimentación con respecto a la alimentación de las madres durante la lactancia, tiene mucho más que ver con mitos y leyendas que con la realidad. Por ejemplo, como saben, yo soy un médico pediatra neonatólogo venezolano, o sea que estoy en la mitad, al norte del sur, en la mitad del continente. Entonces, tuve la suerte de conseguir pacientes centroamericanas o mexicanas en Venezuela, o escuchar otras conferencias en otros lugares del mundo donde, por ejemplo, de Colombia hacia arriba, las abuelas le dan a las madres que amamantan frijoles, o sea, porotos, con huevos en la mañana para que la leche salga más fuerte. Y resulta que desde Colombia hacia abajo, o sea, hasta la Patagonia, todas las abuelitas dicen que los porotos producen cólicos. Y entonces resulta que es más mito que realidad. Lo que se sabe es que una madre debe tener una alimentación sana y balanceada. O sea, tú te consigues en las consultas, tanto en Venezuela como en México, como en Argentina, como en Brasil, en Chile, que las mamás te preguntan si pueden comer porotos o brócoli o coliflor o huevos, porque eso le va a causar daño al bebé. Pero a veces te entran a la consulta tomándose una Fanta o un Sprite, y perdonen el comercial, o sea, tomando una bebida. O sea, yo siempre les digo, yo creo que es mejor comer porotos que tomar bebidas. ¿No cree usted? Lo otro, que básicamente hay que entender que también depende de la idiosincrasia de cada región, es que, por ejemplo, el consumo de té en Chile es bastante alto en las madres. Y los tés son altos en cafeína y muchas veces las mamás se quejan de que el bebé no puede dormir. Y lo que ocurre es que, claro, tiene un exceso de cafeína en su leche materna que sí puede pasar.
Aunque ustedes no lo crean, lo que hace más daño en cuanto a la lactancia materna y la alimentación de la madre es el consumo excesivo de lácteos. O sea, yo siempre le digo a las mamis, ¿ustedes han visto una vaca tomar leche de burra para amamantar al becerro? Yo todavía no lo he visto. O sea, en la naturaleza no hay otro animal mamífero que tome leche de otro para producir leche. El humano lo hace y lo que ocurre es que trazas de proteína de leche de vaca pasan a través de la leche materna y también aumentan los niveles de lactosa. Y eso hace que el bebé comience a tener alergia a la proteína de leche de vaca o intolerancia a la lactosa. Y eso se evidencia como cólicos, deposiciones líquidas con sangre, reflujo gastroesofágico, o sea, regurgitaciones. Y básicamente lo que está haciendo es que las mamás consumen muchos lácteos. Y en Chile básicamente una de las cosas que más consumen es el manjar. Y el manjar es proteína concentrada, que más daño hace. Manuel, considerando El también... tema de darles comida ya a los niños, ¿desde qué edad ya pueden ellos estar aptos para ingerir alimentos ya como verduras, carnes también? Y con respecto también al tema que mencionábamos para la introducción, ¿no? ¿Se recomienda una dieta vegana en los niños? Y si es así, ¿desde qué edad es viable? Porque sabemos que la carne también aporta ciertos nutrientes. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo deben empezar otra alimentación que no sea la leche materna? Ocurre también algo que es fisiológico en el cuerpo del bebé. Lo primero que ocurre es que aumentan las enzimas que son capaces de destruir las proteínas, ¿verdad? Lo otro es que aumenta la cantidad de lipasa. El bebé es capaz de sentarse y también tiene dientes. Y eso básicamente ocurre al 6º mes de vida. O sea que la alimentación con lactancia materna exclusiva debe ser hasta el 6º mes y a partir del 6º mes iniciar con los alimentos. Debe entenderse que el intestino es el órgano inmunológico más grande que tiene el cuerpo humano. Por lo tanto, la alimentación debe ser progresiva, poco a poco. Y lo otro que hay en boga y que es parte del proceso que debería ir ocurriendo es que nosotros tenemos dientes, por lo tanto, nuestros dientes están para masticar. Y con eso empieza el proceso de un modo de alimentación que se conoce como baby-led weaning, donde el bebé consume la comida no triturada, sino en trozos, y que debe ocurrir cuando el bebé neurológicamente esté preparada, que ocurre aproximadamente después del 7º, 8º mes. Lo otro es que con respecto a las dietas veganas, yo he tenido varios pacientes cuyos padres son veganos, pero por fortuna no son gente que practican su forma de alimentación, que básicamente pero básicamente los hindúes consumen grandes cantidades de proteína de leche, o sea, consumen mucho yogur y queso y proteína de soya. Pero lo que se recomienda es que, claro, la proteína animal es súper importante en el desarrollo humano, eso hay estudios que no hay duda de eso, pero debe mantenerse un consumo de carne o por lo menos de huevos cuando deba comenzar para tener algo de proteína animal. Y si van a seguir esa dieta, es súper importante que tengan una suplementación de ácido fólico, vitamina complejo B12 y hierro, porque no lo van a conseguir en otros alimentos. Hay alimentos que son altos en hierro y en proteínas, por ejemplo las lentejas, pero no alcanza el nivel, por ejemplo, de las panitas como se comen aquí o de la carne de vacuno, perdón. Perfecto, Manuel Lovera, agradezco Este tiempo que tuvo para conversar con nuestro matinal más positivo de San Javier, de Canal 30, y le dejamos invitado cuando pueda comentarnos sobre otro tema dirigido a los pequeños. Muchas gracias, Manuel. Muy buena tarde. Gracias, y me gustaría decirle a las mamás que recuerden que la lactancia materna es un regalo para toda la vida, tanto para ellas como para sus hijos, y que amamantar debe ser algo importante, que lo sientan, que lo disfruten. No es fácil, pero es lo mejor. Gracias, Manuel, que tengas un excelente día. Qué importante, ¿eh? Yo no recuerdo si era una guagua buena para tomar leche. No te comentaron nada. Sí, no, en realidad sí mi mamá decía que no era muy bueno para... Preferí un asado. Oye, tengo un aviso que dar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ya, pues vamos con Mi el participación del matinal llega hasta hoy. No. Sé que tú lo deseas mucho eso, bueno. pero no te voy a dar en el gusto. No, este concurso Liga de Leyendas del Maule, que está impulsando Multicom Maule y TV Cable Loncomilla.